Muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio para la presentación de un libro que la verdad tengo un gustazo de haber sido invitado a hacerlo. Se trata de un libro de nuestro amigo Reinaldo Bolívar, producido por El Perro y la Rana, Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y el libro se llama El Poder de Nombrar y Renombrar. Y además tiene un subtítulo que llama la atención, que es Manual para la descolonización de la toponimia en Venezuela. Manual. O sea, nos está diciendo, uno dice, aquí nos está dando luces para hacer algo que es importante. En 1984, el líder africano Tomás Sankara rebautizó el país al cual estaba gobernando. Se llamaba Alto Volta, un nombre que le habían dado los colonizadores franceses a ese territorio, en el Sahel. Y él decidió, junto con su equipo, rebautizar al país como Burkina Faso. Una palabra nueva para un sitio que está renaciendo. ¿Y qué significa Burkina Faso? Tiene varias simbologías importantes. Primero, son dos palabras, cada una en un idioma diferente, porque tiene los dos de los idiomas más hablados en ese territorio. Allí en Burkina Faso se hablan como 50 idiomas, una cosa así. Pero esos son los dos más hablados. Faso, que significa patria, tierra, y Burkina, que es una cosa súper potente, que significa hombres y mujeres íntegras. Íntegras, es una palabra que realmente es tan potente. Íntegros, significa un reconocimiento de su identidad, de su cultura, un reconocimiento a su honestidad y al valor de sus propios principios. Él le pone Burkina Faso, tierra o patria de hombres y mujeres íntegros. Es un nombre realmente hermosísimo y muy potente que señala a un territorio y que quiere señalar además las características de ese territorio. Eso es lo que hacen los nombres de las toponimias. Es caracterizar el sitio. Y esa caracterización puede ser de muchas maneras, puede ser de manera hermosísima como esta, o puede ser de otras maneras impuestas por los colonizadores. En este libro, Reinaldo nos está hablando de este tipo de cosas. Está hablando de los nombres y de la forma de renombrar lo que fue mal nombrado. Entonces, lo que queremos hacer como una conversación acá, para irle hablando del libro. Yo no quiero hablar de otros nombres muy interesantes que aparecen en el libro porque la idea es que se lo lean y no le voy a adelantar. Pero sí quisiera, Reinaldo, que aprovecháramos el espacio, antes de hablar de las otras partes del libro, de esa primera parte, de lo que son las toponimias, lo que son los nombres y por qué es tan importante identificarse con eso, o si no se identifica uno, cambiarlo. Gracias, Guillermo Barreto, por estar aquí como presentador y conversador sobre el libro. Nombrar, y gracias a todos los que están aquí presentes, amigos y amigas, Ana María, Edgardo, Beatriz, entre otros. Nombrar es un verbo muy poderoso. La toponimia, que es los nombres que se dan a los lugares, a los sitios, a los pueblos, a las calles, a las esquinas, fue una de las formas de transculturización y sigue siendo una de las formas de transculturización o de aculturización de las armas preferidas de los imperios y de las potencias. Los romanos renombraron casi todos los territorios que fueron conquistando y además de eso llevaban siempre con ellos una moneda con el rostro del emperador y los bustos, la estatuaria, las grandes edificaciones iban a tono con lo que quería el imperio. Pero junto a eso iba el nombre, el bautizar. Y el nombre es una historia. Y también nuestros aborígenes, nuestros pueblos originarios, nombraron y con el nombre contaban lo que estaba pasando. El nombre de la luna, el nombre del sol, el nombre para el hijo, el nombre para el río. Todo tenía un significado.
con las capitulaciones de Santa Fe que firma Cristóbal Colón con los reyes católicos que son a su vez los voceros del Papa en aquel momento, le dan una orden a Colón. Las capitulaciones de Santa Fe establecían cómo ibas a nombrar y a renombrar todos aquellos sitios a los cuales ibas llegando. Primero, vas a nombrar a través o por lo que establece el Padre Dios de los católicos y la Virgen María de los católicos, de los cristianos en sí mismos, y por tanto, primero, cuando llegaras a un sitio tenías que poner el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos, lo que se llama la haliografía, o de los reyes católicos y de su familia. Contrario a nuestros aborígenes que decían, donde yo nombro de acuerdo a mi relación con la naturaleza, yo nombro de acuerdo a lo que quiero que mi hijo y que mi hija vaya haciendo. Entonces, son elementos para la toponimia, pero en el caso de los conquistadores, de los invasores, esto era para desplazar, porque detrás del nombre, del nuevo nombre, por ejemplo, llegaron a una isla perdida por allá por las Bahamas, y el primer nombre que usaron los conquistadores fue El Salvador, y el segundo nombre fue Fernando, Fernandiña, que eran la familia real. Y uno de los nombres más conocidos fue el de Isabela, la esposa del rey. Entonces, Guillermo, para esta primera parte que me pregunta es, la toponimia tiene como misión, como objetivo, aculturizar para los conquistadores y para los originarios contar la historia. Eso es bien interesante, que es parte de lo que se discute, Reinaldo, en este libro, ¿no? Y nos lleva a ver los nombres que para nosotros son cotidianos y a empezar a reflexionar de dónde salió ese nombre, por qué esto se llama Caracas o por qué lo llamaron Santiago de León de Caracas, por qué todavía, porque eso de las cosas, los cambios de nombre a veces no son tan rápidos, ¿no? Hay una montaña allá enfrente que probablemente uno le pregunta, sobre todo por alguna razón, a la gente de oposición y van a decir que se llama Ávila. El resto va a decir que se llama Guaraíra Repano, pero el tema tarda en cambiar, ¿no? Entonces hay un grupo que dice Ávila, otro grupo dice Guaraíra Repano, pero así en general con otros nombres sí, Guillermo, pasa lo mismo. Fíjate el caso de Ávila y Guaraíra Repano. Tú le preguntas a una persona qué significa Ávila, si ha estudiado un poco dirá, es el nombre de Gabriel del Ávila, uno de los invasores. Pero hasta ahí llega la cosa. Tú le preguntas a otra persona estudiada qué significa Guaraíra Repano. Es el nombre que dieron nuestros aborígenes para hacer saber que esa es la montaña grande que nos separa del mar, del agua. ¿Cuál tiene significado? La segunda. Esto comienza cuando le proponemos primero a todo el mundo y luego al presidente Maduro que cambie el nombre de Francisco Fajardo la autopista por Huaycaipuro. ¿Qué es Francisco Fajardo? Además de toda la opresión que tiene el nombre de haber sido uno de los invasores, los conquistadores, porque dicen, es mestizo. No, pero es que mestizos eran un montón, que eran realistas, la mayoría. Este era hijo de un conquistador con una cacica a la cual le pusieron Isabela. Entonces, el nombre Guaraíra Repano cuenta una historia, un significado. Ávila no, Ávila es un nombre de un invasor. Que ahí está el tema de la colonia, ¿no? El tema de la conquista y el tema de desarraigar a los colonizados, ¿no? Eso lo hace el Estado sionista, cambiar todos los nombres que hay en Palestina, hebreizar todos los nombres para olvidar a ese pueblo, para invisibilizar al pueblo. Y si el pueblo palestino no existe, no existió el genocidio tampoco. Eso es lo que está haciendo el Estado sionista y eso es lo que hicieron los colonizadores que llegaron a esta tierra, con los ríos, las montañas, todo, le cambiaron el nombre a todo, le cambiaron el nombre a las personas, a quienes se les prohibía además tener sus propias creencias, sus propios hábitos, cultos, etcétera, ¿no? Fíjate tú, en el libro tú pones algunos ejemplos, que es interesante, de los nombres que fueron impuestos, pero también los que se han intentado cambiar, y cómo ha sido ese proceso de cambio de esos nombres.
¿Qué nos puedes tú aquí comentar sobre eso, esa parte? Sí. Renombrar a veces es muy fuerte para nosotros. Yo en Twitter a veces me ponen iluso y en otros me ponen impertinente, ¿no? Por el asunto del renombrar y de volver a los orígenes. Hace poco conversaba con una persona que está por ahí, ella es indígena, y yo le decía, ¿por qué tú tienes ese nombre tan porque ella es una activista, una militante del indigenismo. Yo le digo, yo espero que tus hijos lleven nombres indígenas, porque y yo espero que tus hijos y tus hijas entiendan que hay unas imposiciones. Por ejemplo, en esas capitulaciones de Santa Fe, en la medida que tú le ponías nombre de vírgenes, de la Virgen María a la ciudad de la Asunción, Virgen de Fátima, etcétera, y luego santos, Santiago de León, Pedro, Juan, esos nombres iban siendo usados también por los nuevos bautizados. Incluso les cambiaban el nombre, pues ya no te vas a llamar Guayquepuro, ahora te vas a llamar Pedro José. Y buscamos, casi todos nuestros héroes y heroínas tienen nombres impuestos por el colonizador. Por ejemplo, podríamos hablar de Andrés Rosario López, Andresote. Podríamos hablar de Pedro Camejo, Negro Primero. Tienen nombres del colonizador. Cuando se independizó Zimbabue, en los años 80, permitieron que previa investigación la gente pudiera volver a nombres originarios. Y eso se corrió por toda el África Austral, incluso Central, y los africanos volvieron, incluso ya personas ya mayores, 40, 50 años, dijeron, no, yo quiero usar un nombre de mi antepasado. Y entre paréntesis pongo mi nombre de pila. Lo usa mucho hoy los artistas hacen eso. Ahorita está de moda una investigación de un crimen de Cancerbero, creo que se llama. Bueno, ¿cómo se llama? Ese no es su nombre. Casus Clay Muhammad Ali dijo, no, yo no soy Casus Clay, ese es el nombre que puse en el esclavista, yo soy ahora Mohammed Ali. Y hace poco sucedió algo extraordinario. La República de la India, de 1.400 millones de habitantes, con siglos y siglos de existencia, dijo, nos llamamos desde ahora República de Bharat. Y entonces, wow, se cambiaron el nombre. Bueno, nosotros le cambiamos el nombre de autopista y le pusimos Guayquepuro. La India dijo, es que el nombre que nosotros usamos nos lo dio el colonizador, nos lo dio el inglés. Y para descolonizarnos, hay entre otras cosas que abdicar el nombre. Hace poco yo escuché una conferencia, el Día de México, al embajador de México decir República de México, y lo dijo 2 veces, la República de México, porque ellos se llaman oficialmente Estados Unidos de México, y hay todo un movimiento en México de que dice, ¿por qué Estados Unidos? Que por cierto nosotros por 100 años llevamos ese mote de Estados Unidos. Entonces, renombrar es reencontrarse y sobre todo es contar la historia, Guillermo. Sí, hay una cosa interesante que tú dices en tu libro. Al renombrar, hubo renombramientos en el norte global. Se hacían y se justificaban y no había ningún problema. Ahora, si uno trata de renombrar en el sur global, aparecen las voces diciendo que eso es muy complicado, que eso es muy caro. Entonces empiezan a decir que lo que le va a costar a este país renombrar, ¿no? Yo lo recuerdo porque compañeros, colegas de la Universidad Simón Bolívar, donde yo daba clase, se oponían a que le pusieran República Bolivariana de Venezuela. Y la excusa era que eso iba a costar dinero porque había que cambiar los membretes, había que cambiar todo. Entonces eso era un dineral que era innecesario, ¿no? Una ignorancia de lo que significan los nombres y la importancia de los nombres. Y en este caso, la potencia que tenía el ponerle bolivariana a nuestra república, que no es solamente un nombre, son principios, es una visión de mundo lo que estamos poniendo allí. Y tú lo relatas ahí y es interesante. ¿Por qué hay porque a veces la oposición no necesariamente viene del norte global, sino viene de adentro? Del sur global. Hay un caso allí que está en el libro, que es el caso de Holanda. Holanda es un territorio, una zona de los Países Bajos, de neerlandés, que daba nombre a Holanda. Entonces Holanda hace muy poco, hace 3 o 4 años dijo, nos vamos a llamar 18 Países Bajos, ya no Holanda, porque Holanda no expresa toda la totalidad. Allí nadie dijo van a gastar en membrete, van a gastar en publicidad, no, listo.
Pero luego vino el mismo año Suazilandia, pues ustedes saben que los ingleses a todos los países que invadían en África le metían el Landia, Botswana, Suazilandia, Somalilandia, Landia por todas partes, todo Disneylandia por todas partes. Y incluso aquí uno ve restaurantes que le ponen el Landia aquí, ¿no? Entonces, dijo el rey, dijo, nosotros nos llamamos Eswatini, porque el pueblo mayoritario de esta zona es los Etuatines, que también significa tierra de los Twines. Entonces se cambiaron el nombre de Suazilandia a Eswatini. Y entonces la oposición internacional dijo, pero bueno, ese país tan pobre, ¿por qué no gasta ese dinero en hacer membretes y cosas, en pan y algo para su pueblo? Caramba, le está haciendo que el pueblo se reencuentre a sí mismo con su historia. Y entonces, y hay cambios por todas partes. Hace poco Filipinas, que Filipinas viene de Felipe, dijo, cuando estaba Marcos de presidente, nosotros no podemos seguir honrando al rey Felipe, porque hubo Felipe primero, segundo, tercero, cuarto, hay un brandy que es el que toman ustedes, que no sé cuál es. Entonces, viste, te toqué la fibra. Y entonces todo era Felipe por todas partes, y aquí hay un San Felipe, ojo, aquí hay un San Felipe. A mí me preguntan, ¿quieres cambiar el nombre de San Felipe? Sí, se lo quiero cambiar. Porque estás honrando a uno de los reyes de lo que comandó la invasión. Entonces, Filipinas honra al rey Felipe. Entonces ellos se quieren cambiar, no recuerdo ahora el nombre, pueden buscarlo allí en ese libro. Si ustedes saben que ahorita él dijo, Holanda cambió nombre, no el qué año, yo le dije así sobrado, 2018. Eso no es que yo lo sabía, eso lo aprendí leyendo el libro de él. Entonces hay una pregunta aquí que llega como consecuencia de lo que está diciendo Reinaldo ahorita. Y es que hay nombres que fueron impuestos. Son muchos. ¿Cuáles son? En este libro hay una investigación para revelar esta respuesta. ¿Qué nos puedes hablar tú de esa investigación? Sí, hubo una investigación conjunta que realizamos a través del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños, en la página web, donde hicimos, una vez que el presidente Maduro dice, le cambio el nombre a la autopista ahora Cacique Guaycaipuro, que por cierto las radios esas que dicen el tráfico aún se siguen negando y siguen diciendo el nombre del asesino, y hay nombres, por ejemplo, ustedes saben que la Plaza Venezuela ahí se llama Paseo de la Resistencia Indígena, siguen diciéndolo en la radio Paseo Colón, por ejemplo, ¿no? Entonces hicimos ese estudio para ver si las personas conocían la historia del nombre de su pueblo, del nombre de la plaza, del nombre de la escuela. Aquella escuela, yo voy a ser sincero, yo estudié en una escuela que se llama Ana Emilia Delón en Simón Rodríguez. Todavía nadie me ha dicho quién es Ana Emilia Delón. Nadie se ocupó de decir aquí, esta fue una maestra, ¿no? El apresuramiento del cambio de nombre. Por eso incluso proponemos leyes, pues a veces se muere un líder y esto se llama, aquí estuvo Reinaldo Bolívar y este kiosco se llama Reinaldo Bolívar de inmediato. Oye, todos aplauden, pero dentro de 100 años, ¿quién fue Reinaldo Bolívar? Nadie contó que primero que Reinaldo Bolívar estuvo el cacique Guaycaipuro, estuvo Sucre, etcétera, porque la toponimia debe contar la historia sucesivamente. No es un capricho, por muy grande que sea el héroe o la heroína. Entonces, sucedió que en esta encuesta preguntamos, ¿tú conoces la historia? La mayoría, ahí están los resultados, la mayoría no lo conocía. Descubrimos cosas bien interesantes, por ejemplo, que hay un cariño importante hacia los indígenas. Hay incluso estados con nombres indígenas. Hay un descuido en la toponimia para nombrar con nombres femeninos. Simplemente piensen cuántos estados de Venezuela tienen nombre de mujer, cuántos municipios tienen nombre de mujer, cuántas parroquias de la 1133 tienen nombre de mujer. Leer el libro, ahí está todo. Entonces, ¿cuántos tienen nombre de mujer? Luego, el caso de los indígenas estaba bastante interesante. El caso de los afros, de la negritud, no. O sea, no está poco reflejado allí. ¿Qué estado lleva nombre de un héroe o heroína negra o afrodescendiente? Incluso las más populares, que son Matea, Hipólita Bolívar y Pedro Camejo, dan nombre a calles, a escuelas, pero no dan nombre a grandes conglomerados. Entonces,
Por supuesto, a la gente también en la encuesta se le pone a quién honraría, y por supuesto salen nombres de personas de su pueblo, ligadas, algún héroe, algún militante. Por ejemplo, en el caso mío, en San José de Tiznado, sale mi hermano, no salgo yo, sale mi hermano Richard, que murió en el 2012, como donde la gente quiere que algo lleve su nombre. Ahí surge del pueblo, pero debe contarse la historia. No debe haber, Guillermo, una plaza donde uno vaya y simplemente aparezca Pedro Camejo. Ahí debe haber quién es Pedro Camejo. Debe llamar a la reflexión. Eso es bien importante, porque la idea es que haya una reflexión y una identificación por la historia, por el sitio donde uno está, pero la historia del sitio donde uno está, que es la historia de uno y de una misma. Entonces, esa reflexión nos la está dando Reinaldo en este libro, ¿no? Que es por eso que es tan importante, porque incluso ahora mismo, después de 20 años de un periodo de transformaciones muy importantes en este país, todavía hay falencias en ese sentido, ¿no? En un momento dado, recuerdo que el comandante Chávez cuestionó el tema de ponerle socialista a las cosas. Entonces hay una arepera socialista, hay una bomba de gasolina socialista, hay un baño socialista. Entonces, al final pierde sentido la palabra, le quitas, la vacías de contenido, ¿no? Y eso tenemos que tener mucho cuidado, y esa reflexión la tenemos acá. Por eso es bien importante, ¿verdad?, que se lo lean, porque ahí empezamos a pensar en nuestro entorno y en qué significan todos esos símbolos. Cuando nosotros llamamos a algo por un nombre, ese nombre tiene que tener un sentido. Cuando nosotros bautizamos algo, cuando nosotros nombramos un sitio, una plaza, una avenida, tiene que tener un sentido, y como dices tú, ese sentido no es solamente darlo en la inauguración, tiene que haber todo algo alrededor que indique que la gente que vive allí se conecta con ese nombre, o sea, siente ese nombre, no que fue impuesto, porque sería casi lo mismo que en la colonización, que nos imponían unos nombres, generalmente de santos, de reyes. De reyes, e incluso nombres, uno dice, ellos impusieron nombres. Entonces hay ciudades como San Felipe, que fueron bautizadas así por los colonizadores. Pero hay ciudades como Puerto Ordaz, que tiene el nombre también de otro criminal, que fueron bautizadas por nosotros. Siglo XX. Puerto Ordaz nació en el siglo XX. Mira, Guillermo, y usted sabe que hay casos extremos que uno incluso siente como pena ajena, ¿no? Aquí hay una adoración, o hubo una adoración hacia dos criminales, a Diego de Lozada, y hay multitud de escuelas que se llamaban Diego de Lozada. Todavía existe Diego Lozada, y en Caricuao a la escuela de Diego Lozada le pusieron Escuela Bolivariana, le agregaron Bolivariano, Escuela Bolivariana Diego de Lozada. Insólito. O sea, al matador, al asesino, no se lo quitaron, sino que además le agregaron Bolivariano, Diego de Lozada, Bolivariano. Y hay Escuela Bolivariana Francisco Fajardo. ¿Qué tal, no? ¿Qué les parece eso? Sí, ahí está lo que estamos hablando justamente, y lo que está es el centro de este libro. Realmente yo le digo a usted, no es por que me tocó, pero de verdad es muy interesante, porque nosotros tenemos que trabajar muy duro este tema de lo que llaman la descolonización, que es otra palabra que también está vaciándose de contenido, porque ahorita todo es descolonizador. Entonces ya hubo un momento que nosotros éramos ecosocialistas, todo era ecosocialista, el toldo ecosocialista, la alfombra ecosocialista, dejamos de hablar de ecosocialismo, entonces agarramos descolonización. La descolonización es un término muy fuerte, muy importante, que la descolonización involucra, entre otras cosas, descolonizar las mentes, y por lo tanto darle el uso propio a esa palabra y a los nombres. Los nombres, cuando Reinaldo nos dice un manual, una guía para descolonizar los nombres, bueno, en el sentido fuerte de la palabra. Descolonizar significa, por ejemplo, no decir Escuela Bolivariana Diego Lozada, que es un criminal. La otra cosa es que hay que entender, cuando uno dice que es un criminal, no es que vinieron de España y colonizaron, no, es que eran unos criminales, y hay que decirlo, y hay que enseñarlo. Hay que enseñarle cómo ponían a los perros a que se comieran a la gente. Eso hay que decirlo, aunque suene feo, porque son unos criminales. Y entonces esos fueron los que vinieron. Y nosotros entonces tenemos que, cuando entendemos el grado de delincuencia de esa gente, entonces vamos a pensar mejor el nombre que le estamos poniendo a las cosas. Porque estoy seguro que no hay una plaza Adolf Hitler en toda Alemania, ¿verdad? Nadie se le ocurriría, algunos quieren, pero no lo han logrado poner. Entonces, bueno, tiene una razón de ser, porque para ellos un criminal, y por nosotros también, pero entonces esas cosas están acá, y esas cosas la reitera Reinaldo a lo largo del libro, desde la primera página hasta la última. Guillermo, los españoles, que fueron los invasores,
están muy adelantados en esto de la toponimia. Tienen leyes. Por ejemplo, ellos, por ley, todo el franquismo debe ser borrado de hasta el último rincón, por ley. Renombrar las calles, los municipios. Incluso tiene una ley del año 1905 donde no va a haber nombres repetidos. Entonces había muchos municipios, tienen como 1000 y pico de municipios. Ana María debe saber cuánto, Ana María se le pasa por allá. Entonces, ¿cuánto? Entonces, bueno, no debe haber repetición de municipios, salvo, yo digo ahí, por ejemplo, nombre a repetir, como dice Pablo Neruda, todo lleva tu nombre, padre, ¿no? Cuando se refiere a Simón Bolívar, pero esa es una gran excepción. Pero no todo debe llevar los nombres repetidos porque tenemos toda una cartografía de nombres a cuáles honrar. Los españoles ahí han estado adelantados. De hecho, hay algunas municipalidades españolas que están quitando todo nombre relacionado con el rey matador de elefantes. ¿Saben cómo se llama, no? Con el rey Juan Carlos. Que por cierto, hablando de Juan Carlos, diputado Edgardo Ramírez, que se la pasa en San Carlos, ese es uno de los nombres impuestos por el colonizador. San Carlos San Carlos de Austria, ¿no? Afortunadamente ya estos santos se están quedando hasta sin feligresía. ¿Quién hace procesión de San Felipe, de San Carlos? Ya nadie hace eso. Pero fueron nombres impuestos, ¿no? Y la gente lo fue adaptando. La religión también fue impuesta. A veces yo soy católico de bautismo, pero yo digo, bueno, pero antes del año 1513, que fue cuando comenzó el catolicismo fuertemente, ¿a quién le rezábamos para que nos salvara y ese tipo de cosas? ¿A quién le pedíamos? No había eso había otra gente, en el caso nuestro, estaba Yucatú, por ejemplo, ¿no? El padre rey de la yuca, estaban otros como tal. Entonces eso se fue imponiendo porque la religión también es un proceso de aculturización, tanto de la cristiana como la musulmana, como la judía, como las grandes religiones como tal, ¿no? Entonces, respetando la fe de cada quien, la historia tiene más peso incluso en estos casos. Bueno, entonces los españoles se han adelantado, han cambiado de nombre, los estadounidenses, parece mentira, han respetado varios nombres originarios y hay todos unos movimientos por volver a nombres originarios en Estados Unidos, que son muy respetables como tal, Guillermo. Entonces, este proceso amerita reflexión, pero sobre todo amerita acción. No se trata de que salgamos de aquí a cambiar nombres, se ha dicho, ¿no? Pero sí se trata a reflexionar nombres, se ha dicho, como tal, porque efectivamente el proceso de la toponimia fue la gran herramienta utilizada junto con la cruz, que realmente era una espada, por el conquistador, para cambiar toda nuestra manera de pensar. No, muy chévere porque después de todas esas reflexiones, además, queda como la guía de política pública, porque aquí lo que se está pidiendo, se está proponiendo una política pública para emprender este proceso de renombramiento y de reencuentro con nuestra propia identidad, con nuestra propia historia, ¿no? Y eso creo que es muy importante, sobre todo en estos procesos de investigación, porque esto es un trabajo de investigación que no se queda en el tema de la información que se da chévere, nueva, sino que guía hacia un trabajo futuro. Y lo peyorativo, Guillermo, perdona que te interrumpa. No, te dejo a ti para que te cierre porque tú eres el autor de acá. Sí, ahí lo peyorativo, por ejemplo, yo siempre a mis amigos de Telesur y de Radio Sur le digo, ¿por qué ustedes usan la mayor de las Antillas? Por cierto, que si tú dices la mayor, uno diría, ¿cuál es la menor? Cuando usan el gigante asiático, ¿y cuál es el enano asiático, no? El gigante amazónico, ¿cuál es el enano amazónico? O sea, esas comparaciones llaman al otro. Pero Antillas es un peyorativo, significa antiislas. Antiislas, o sea, los franceses, los españoles, no consideraban islas a las islas del Caribe, las consideraban antiislas como tal. Entonces, todo es un proceso de revisión. Entonces yo le digo a la gente de Telesur, ¿hasta cuándo van a decir incluso a mis hermanos cubanos les digo, ¿hasta cuándo te van a decir las Antillas? La Antilla Mayor, o sea, la antiisla mayor. Igual que siempre les digo, ¿hasta cuándo van a existir las casas de las Américas? Porque en América, que yo sepa, hay una sola Europa, hay una sola África, hay una sola Asia. ¿Algunos de ustedes han escuchado alguna vez las Europas? Las Asias. ¿Por qué decir las Américas? Porque es un concepto de la doctrina Monroe, que está cumpliendo como que son 200 años, de la división de nuestra América. Entonces,
La toponimia hablada, verbal, está presente en todo. Ahora sí usted puede cerrar, señor presentador. Vamos a tener que cerrar. No, bueno, de verdad, muchísimas gracias a todas y todos por estar acá. El tiempo ya se nos fue. Esto es el libro de Reinaldo Bolívar, editado por el Perro y la Rana, y que recomendamos realmente su revisión, su lectura y su debate. Todo libro tiene que ser un elemento de debate. O sea, no solamente para que se lo lea uno, sino para que lo comente con los demás. Y pensando en este tema de la guía hacia la descolonización de los nombres, la política pública, en los espacios de cada quien esté, cómo ir orientando estos cambios, de manera que se hagan, porque nosotros vamos a cambiar todo un día para otro. Lo que hablamos al principio, Guarera Repano, todavía hay gente que le dice Ávila, eso lleva su tiempo, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo bien pensado. Son muchos nombres que habría que cambiar. Ahí, por lo menos... Claro, porque el tema es cómo le enseñan a los niños, y eso, ahí el comandante Chávez siempre insistió mucho, o sea, para terminar así, cuando nos decían, Venezuela limita el norte con el Mar Caribe. Entonces, y lo dijo el comandante muchas veces, ¿cómo que limitamos el norte con el Mar Caribe? Nosotros limitamos al norte con República Dominicana, con el Reino Unido, con Estados Unidos, o sea, esos son nuestros límites del norte, y con el este, con Francia, o sea, esto hay que decirlo, porque eso nos hace, cuando uno dice con el Mar Caribe, nos hace sentir pequeños. Esa es la cosa del lenguaje, que es hacerte sentir pequeño, inferior. Eso es lo que hace el lenguaje ese que han pretendido universalizar los europeos. Nosotros tenemos que pensar en grande. Entonces, no es la mayor de las Antillas, sino son un montón de islas que son una cosa gigante y bella, y que van a ser totalmente libres en un momento. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos. Las flores. Vamos a bautizarlo. O sea, te dejo a ti que invites. Por cierto, el libro contiene una guía interesante sobre los invasores que se usaron para poner nombre, ¿no? ¿Qué hay que ponerle esto? Vamos a invitar a alguien. Ana María, por favor. Beatriz, que debería cambiarse ese nombre de Reina Beatriz. Edgardo, diputado, por favor. Acompáñenos. Venga, cámara. Hay unos que se comprometen. Parque del Este Francisco Miranda. Porque es el este de Caracas y Miranda de Caracas. Reinaldo, del otro lado. Aquí. Bueno. Ahí va. Porque siempre brille el intelecto y la investigación venezolana. Reinaldo. Parte del oeste de la calle. Aquí hay una rosa pintada de azul.